caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, y el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas, y tuvimos miedo, temblamos que en esto se nos fue la vida. Tolten. Su propia historia, en efecto, ofrece acontecimientos que derivan de la época de los conquistadores españoles. Desde que Pedro de Valdivia entregara a Jerónimo de Alderete la encomienda que se extendía desde el río Tolten hasta la ciudad que lleva el nombre del conquistador de Chile, esta región fue el punto obligado de tránsito para servir las necesidades de comunicación entre el norte del Reino de Chile y el sur indómito. El gobernador don Alonso García Ramón reinició en el año 1606 la conquista de la Araucanía, penetrando lentamente con su ejército, acompañando a los misioneros cristianos que con medios pacíficos y persuasivos, más que con el uso de las armas, enseñaron la doctrina de la fe a estos valerosos pueblos que no se dejaban dominar tan fácilmente. Abierto así el camino de la frontera, llegaron a Tolten en 1683 los primeros padres jesuitas que fundaron su misión. Desplegando el temple propio de los hombres de la época, en que todos eran conquistadores, unos con la espada y otros con la cruz, establecieron la misión. Empezó a agruparse el primer poblado a su alrededor y los valerosos sacerdotes empezaron a enseñar las letras, la doctrina y el cultivo de la tierra. Por más de un siglo, Tolten gozó de paz y tranquilidad, hasta que un día, quizás hastiados por la brutalidad de los españoles, el pueblo araucano lo atacó todo. En una trágica noche del año 1787, arrasaron con el pequeño poblado, incendiando y matando a muchos de sus habitantes y quemando la humilde misión. Más adelante en el tiempo, se creó el departamento de la Imperial un 13 de octubre de 1875. Se entregó este a la administración del general Orosímbo Barbosa, quien además creó el Cabildo de Tolten el 7 de mayo
de 1876. Este abarcaba todo el departamento de Imperial y fue así como tuvo bajo su control el límite del río Valdivia por el sur, el río Imperial por el norte y el Villarrica por el este. Se contaba en esa época con regimiento, notaría, administración de aduana, cirujano militar, juzgado de primera instancia y un activo tráfico marítimo que unía al pueblo con los demás puertos del litoral. Su producción era abundante en papas, cereales y ganado, que solo se comercializaba por el mar. Con motivo de la Guerra del Pacífico, la plaza militar fue disminuida en su guarnición. Esta situación fue aprovechada por los naturales, creando un duro periodo de terror. Ya en el año 1854 habían llegado al puerto de Queule los misioneros capuchinos que venían de Italia. Y las crónicas, en poder del Vicariato de la Araucanía, nos señalan que 6 años después llegaron a Tolten, estableciendo la misión y la escuela, pero desafortunadamente esta se quemó en el año de 1882. Los araucanos eran sumamente pobres y muchas veces llegaban a la misión pidiendo lo que los misioneros no tenían. Entonces saqueaban todo, llevándose los caballos y los sembrados para su supervivencia. Así las misiones fueron muchas veces abandonadas, ya que la falta de alimentos y las continuas amenazas los hacían alejar. Pero las palabras, Señor, me llamaste, aquí estoy, se levanta otra vez, y una humilde casita de paja de 4 por 4 metros, con una sola pieza, que es capilla, cocina y dormitorio, sin más protección que la providencia divina, permanecen en Tolten, pero otra vez se ven obligados a dejar el pobre caserío. La perseverancia y la fe, y donde se requería una salud de hierro para soportar las inclemencias del tiempo y las duras condiciones de vida en estos confines de América. Así la evangelización siempre fue esporádica. Más adelante en la historia se fueron ganando el aprecio de los mapuches porque los misioneros los defendían de los guerreros españoles, organizando parlamentos de paz y procurando que se cumplieran estos pactos. Pasan los años y ya en 1881 los indígenas pretenden un levantamiento general para recuperar su territorio, aprovechando que el ejército hacía la campaña del Pacífico. Con la fundación de la ciudad de Temuco y la creación de la provincia de Cautín, los amplios dominios de la gobernación Tolten se redujeron enormemente. La iglesia se quemó otra vez en 1901. En el año 1912 se construye el colegio y en 1917 se construye el altar del templo que ya en 1919 está por terminarse. Por varios años, un éxodo de vecinos reduce la población. Luego conviene recordar el embancamiento del río Tolten, que hasta entonces era navegable. De esta manera queda la extensa zona costera completamente aislada, pues la vía caminera de aquella época era un angosto sendero a orillas del río que difícilmente sorteaban los vaqueanos siempre expuestos al ataque de los bandoleros. Alrededor de 1930 se conocen los primeros coches motorizados. Ahuyentaron a los animales a su paso y un gran asombro a los residentes de tan apartado lugar. Continúa la enseñanza de las letras y en 1934 Tolten cuenta con 3 colegios, uno del Estado, uno de la Misión Católica, que era el más grande con 2 internados, y el tercero, recién llegado de la iglesia anglicana, que venía de Inglaterra.
competían en los desfiles con sus bandas engalanadas. Grandes carnavales de primavera alegraban al pueblo, que finalizaban con animados bailes en los salones de la municipalidad. Una próspera actividad generó la explotación de los bosques. La actividad comercial aumentó más con la tardía llegada del tren en el mes de abril de 1952. Poco más tarde, una lancha motorizada transportaba los camiones cargados de madera las 24 horas del día. Despertó en la comunidad de aquel entonces un sinnúmero de inquietudes, concretando la creación del cuerpo de bomberos después de un gran incendio acabara con el molino más grande construido. Se abrieron muchos caminos, como el de Aqueule el 25 de febrero de 1957. Los viajes hacia o desde Tolten eran largos y penosos, como lo recuerda el señor Ruy Barbosa, nieto del general Orosimbo Barbosa. Tercera, a Pitusquén. Allí creí que había una comunicación expedita hacia Tolten, no lo había, tuve que esperar largas horas y varias horas, y me embarqué, es decir, subí a algo que en ese entonces se llamaba góndola, que era un automóvil Lincoln transformado en vehículo de pasajero colectivo. Tenía una carrocería que sobresalía peligrosamente hacia los lados, de tal manera que íbamos dando tumbos sobre una plataforma en la cual había banquetas atravesadas y todo esto al aire libre. De manera que tuve la suerte que no llovió y vivía tratando con ustedes, que es muy interesante de conocimiento de la zona. Allí llegué. El único hospital del pueblo, hasta el año 1960, era el de la Cruz Roja. Pero quizás lo que más inquietó a la comunidad de ese entonces fue la gran cruzada en la campaña para la construcción del puente sobre el río Tolten. La plaza del pueblo se hizo chica para recibir a todos los vecinos ese día 21 de junio de 1959. De todos los rincones se hicieron presentes, pero destacó Aqueule, representado por el vecino Alfredo Felder, que nos dijo: su voz no estaba apagada como la de un enfermo que espera la medicina salvadora. Óiganlo bien, Aqueule no es un enfermo próximo a expirar, todo lo contrario. Aqueule ha sido siempre una fiera que la han tenido enjaulada, pero ahora anda suelta y por eso estamos aquí presentes. Pues fue un día que desde por la mañana estábamos sintiendo los temblores fuertes y después del almuerzo fue cuando mi marido estaba en la siesta con la niña y yo estaba en pie cuando llegó el terremoto. Después ya nos avisaron que se estaba entrando al mar y que venía marimoto. Y salimos, pero el señor Don Lucho Hernández nos dijo que esperamos al cuartel. Y tuvimos que subir, la primera vez subimos abajo, la segunda vez subimos arriba del techo y nos subamos arriba del techo. De las personas salvadas entonces en el techo del retén de Tolten. Sí, y por lo que usted me decía recién, usted ahora, después de todas estas trágicas experiencias, usted retornó a España. Sí. ¿Dónde vive en España? Provincia de Navarra, en el Elizondo. ¿Usted alcanzó a conocer? Alcancé a conocer porque demolieron todos. Una casa que estaba frente a la plaza. Todo en ruinas. Demolieron. Y también un barco que entró el año 1927 se llamaba Orán. ¿A usted lo conocía? Yo lo conocí. Y hasta ahí recuerdo perfectamente la obra. Y las ruinas también de lo que fue un puerto en Tolten. Un
que estaba a la entrada del río Catrilé, un brazo del río Toltén que circundaba la población. Ya. ¿Usted vio cómo se llama el barco cuando sacaba mercadería de Toltén? De Toltén, sí. ¿Qué transportaba? Bueno, lo que más salía era papas, salían las cáscaras del lince, por ejemplo, las maderas, las lanas baldías, porque había lo utilizaban para curtir pieles. Bueno. ¿Y este barco naufragó en Toltén o no? No, después yo no volvió más. ¿Qué barco fue el que naufragó en Toltén? Ese se llamaba María Auxiliadora. Y el propietario era don Carlos Saror. Y en una tercera entrada que hizo, la mar estaba muy mala y la barra no era fija, sino que las dunas le hacían cambiar el cauce al río a la desembocadura. Y en esa ocasión se dio un temporal, estando el día muy bonito, y fue un desastre. Y don Milo, ¿usted se acuerda algo más del fuerte que hubo en Toltén Viejo? Y bueno, todo estaba en ruinas y después desapareció, nadie cuidó nada. ¿En qué parte se ubicaba este fuerte? Fue a la entrada del pueblo. ¿Eso era una especie de canal? ¿Cómo era? Sí, eran canales que habían ahí, anchos, de un largo de una cuadra más o menos, y después los rellenaron. Hicieron relleno y se emparejaron todas las calles que afectaba esa parte. Y del tiempo de los españoles quedaba hasta hoy día lo que se llamó la pólvora, que es un cerrito hecho precisamente para eso. Al barrio La Pólvora. Del barrio La Pólvora. Y permanece hasta hoy día de 1989. En Milán. Era muy floreciente, porque toda la gente se movilizaba hacia Puerto Hondo y de ahí una goleta transportaba las mercaderías desde Valdivia y hacia Valdivia, ya con los productos de Toltén que eran muy variados ese tiempo. Y el pueblo era muy comercial, porque había negocios grandes como el de don Carlos Montenegro, don Natalio Meroni, don Alberto Meroni, Salomón Chávez, y hasta esa fecha, y posteriormente se mantuvieron este comercio muy floreciente hasta el día del maremoto. Después ya cambió totalmente el acceso de la gente. A las 15:30 horas empezó a bajar el mar y a las 15:45 horas empezó a subir con una fuerte creciente. En Aucú subió el agua 15 metros, en Corral 12 metros, en Queule y Toltén 10 metros sobre el nivel del mar. Estos dos pueblos fueron destruidos por una ola de 10 metros de altura. Durante los primeros 60 días después del maremoto hubo 182 temblores. El mismo sismo del 22 de mayo es considerado como el segundo en intensidad en el mundo en el presente siglo, y según el sismólogo chileno, don Federico Greff, fue de movimientos verticales y horizontales. La historia sísmica internacional señala que el primero ocurrió el 31 de enero de 1906 en Ecuador. La zona de la costa del sur de Chile bajó entre 1 a 2 metros. La ciudad de Valdivia bajó 1,65 metros. Toltén entre 1,40 y 1,80 metros. Ahora, cuando hay marea alta, varias calles del pueblo quedan inundadas y solo se puede salir del pueblo cuando hay marea baja.
en el tiempo de lluvias se convierte Tolten en un mar. Hubo en esta zona 97 muertos. Los daños han sido considerables, pero ninguno ha sufrido tanto daño como la misión de Tolten. Perdió 2 grandes colegios con sus internados, avaluados en 50 millones cada uno, y el templo parroquial, avaluado en 30 millones de pesos. Debido a que la antigua Tolten queda casi bajo el nivel del mar, será este pueblo trasladado a la nueva Tolten, a 6 kilómetros hacia el este de Tolten Viejo. La reconstrucción de los colegios, iglesia, casa parroquial y casa de las religiosas significa un gasto de 150 millones de pesos. El párroco misionero de Tolten, en la imposibilidad de reconstruir la misión con sus propios medios, apela a la noble generosidad de todos los fieles del mundo, sobre todo a los de la Holanda, agradeciendo de antemano toda ayuda, y el párroco, unido con sus feligreses, se hace un sagrado deber de rogar fervorosamente por sus bienhechores. Guillermo Riete, párroco misionero, Tolten, Chile. Encontró el marimoto. ¿Cómo lo vio? Me encontró en la casa. Por el movimiento sísmico que vino, eso anunció la salida del mar. ¿Cómo logró salvarse? Nos salvamos escapando y después cae en un refugio en el hotel. ¿En el hotel Valle? Sí, cuando llegó la mar ya estábamos los autos en el hotel. Usted, señora, ¿cómo la sorprendió el marimoto? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba haciendo mi almuerzo. Estaba haciendo su almuerzo. Sí, esperando que para almorzar estábamos. ¿Cómo logró arrancar? Lo vinimos a la iglesia. Cuando comenzó a temblar, lo vinimos a la iglesia. Y después cuando dijeron que el mar venía saliendo, lo fuimos a la boca calle ahí, al ¿Fallecidas tiene usted en su memoria? Hay varias, porque no me acuerdo de los nombres y los apellidos. Ya. Porque trataron también 2 niños de Abril y David.
experiencia, después de toda la tragedia, ¿a dónde arrancó usted? A Villaboldo. A Villaboldo. ¿Cuánto tiempo permaneció en Villaboldo? 2 días. 2 días. ¿Y de ahí a dónde se fue? Me fui a la casa de mi amigo a Centujuela. Fue algo muy trágico, porque en él perdí a mi hermana, mi abuelito y mi primo. En total fueron 7 familiares que perdí. ¿Dónde vivían? ¿Venir el maremoto? Claro, en la primera ola no lo vi, pero lo sentí. Entonces ahí pasé yo a mi madre para el otro lado con mi tía, para la altura, que era la plaza. Ya. Y ahí yo me quedé amarrando el bote. Y en eso ya el mar venía por las calles y por todo, así que no tuve más que subirme al bote. Usted me dice venía, ¿cómo era eso? Venía como una hora bastante grande. ¿Con mucho ruido? Sí, con bastante ruido, sí. Venía muy fuerte. Fuerte. Si a mí en ese momento después ya me tomó y me llevó para el Cachiver. Lo arrastró. Claro, y me pasó por debajo del puente Cachiver, pues yo quedé un poco apretado ahí. Sí. Me acuerdo que iba los manualitos luego por encima. Iba cruzando el puente. Y yo ya era tanta la velocidad que yo no alcancé a botar los ramos, me eché para atrás. Y donde pasó tan rozando, entonces los ramos cayeron para... Bien. Y de ahí yo salí para el solar y me llevó a la cocina para allá, para sitios que tenía la señora Zulema Solar. Bien. ¿Y cómo se salvó ahí? Y bueno, ahí yo después ya me tomé de un árbol ahí atrás donde vivía, con un Humberto Ofe, Ya. un pino que había atrás ahí. Pero la ola que venía era enorme, ¿no? ¿Usted se subió al árbol, me dice? No, yo me quedé en el bote tomado del árbol. Ah, ya. Tomado del árbol. ¿Y cuánto rato estuvo ahí? Uy, estuve toda la noche. Ah, pasó toda la noche Toda ahí. la noche. Yo viví ahí cuando se iba a la casa de la Margarita Cáceres. Ya. Una cosa se salió de ahí, se fue, anduvo por el lado ahí del pinazo. Sí. Y después el otro día amaneció para acá donde don Lorenzo Leal. Ya. O sea, fue una noche muy larga para usted. Yo me acuerdo que en la mañana yo pensé que era yo que quedaba vivo. Me Ya. acuerdo que sentí al final a Zacarías y a don Juan Monro buscando en la mañana. Iba a buscar el perro que estaba amarrado, me acuerdo yo lo sentí hasta el venir el viejo perro. Y creo que después quedó la casa a un lado del cerco y estaba el cojo, me decía don Juan. Justamente. Yo estaba ahí al ladito atrás, yo sentía el perro como abullaba. ¿Cuánto tiempo? Nos levantamos, yo preparé el desayuno rápido para tomar con mis chicos, porque imagínense con 9 chicos, y mi marido que ya era de edad, así que yo tenía que andar apuradita haciendo mis cosas. Ya seguía haciendo todo, cuando eso de la 1 o 2 de la tarde, ya empieza a temblar más fuerte, las cosas de la casa caen.
movían los caches de los dormitorios, llegaban a la cocina corriéndose, debido al movimiento de los temblores. En esto, ya uno de mis niños, eso viene siendo como las 3 de la tarde, uno de mis niños ya empieza a vomitar, que tenía como 6 años, y el otro chiquitito tenía 3, yo lo tomo en brazo, y ya se abre la puerta de la cocina, y teníamos un perro, y el perro viene y se apoya en mis piernas, y casi me bota, y veo que de la puerta del fondo donde está el río, que el río venía inflándose. Y miro para afuera y que ya teníamos el pozo, porque antes no había agua potable en el pueblo. Y veo que está todo hundido en un agua linda, cristalina primero. Entonces ahí me dio susto porque tanto me caían las cosas y más el pozo que se estaba hundiendo salvo a la calle, cuando veo que viene toda la gente del centro corriendo, arrancándose del centro y me dice, para arriba está más duro, sálvense quien pueda, porque el mar viene. Ahí yo salté a la calle, ya incluso llamé a un caballero de que me ayudara a tomar uno de los niños y yo salté con el otro. Y ya nos fuimos para arriba también sin sacar nada de la casa. Perdimos todo, ni una cuchara ni nada, así que en la noche, o sea, ya seguimos caminando, cuando yo vuelvo miro para atrás como a unos 600 metros más sería, cuando veo que el mar viene por el río pero inflado y ya llevaba casas, árboles, animales, y en eso se fue, en esa primera ola se fue mi casa. Ya alguien le dijo, en este momento quedó sin casa, las personas que estaban ahí. ¿Qué íbamos a hacer? Seguir adelante, avanzando para protegernos por el susto, y llegamos ahí a un cerrito en el Fundo del Pino. Ahí estuvimos toda la noche con hartos temblores, harta gente que se cobijó ahí, y tiembla, y el mar rugía, llegaba, parece que las olas cerquita del cerro, y el cerro nos daba mucho susto. Unos orando, otros rezando, otros haciendo un guillatún, un grupo de mapuchitos. Y así hasta que amanecimos al otro día y por sin saber nada de lo que pasaba en el pueblo, ni de la más gente, solamente lo que estábamos ahí, serían unas 500 personas. Así que al día siguiente ya mi marido. Así, y entonces nosotros fuimos y nos subimos arriba del calabozo del retén y enseguida al techo. Habíamos más de 40 personas para subir primero para salvarse, y esa agua toda pasó de largo para la laguna, porque como eso era un bajo. 2 niños. ¿Qué edad tenían los niños? Tenían año 4 meses, ¿no? Y otro justo en el año. Después de pasar la noche en Carabineros, ¿qué camino siguieron? Nos fuimos hacia Cruz Roja. Bueno, ahí estuvimos hasta bastante rato, porque vimos que había mucha organización de gente, nos fuimos al hotel. ¿Ya en el hotel también se refugió mucha gente? Sí. Estaba lleno de gente por... La peregrinación después de salir de Porteño. Nos fuimos a Villaboldo. A Villaboldo, sí. Nos fuimos a pie hasta que llegamos allá y de ahí seguimos hacia un cerro porque temiendo que el mar podía seguir saliendo, y ahí pasamos una noche más. Después nos vinimos al pueblo de calle. Y pendiente que a mi papá con tristeza para... Yo no quería dejarlo, pero tuve que hacer el esfuerzo por mi frente, y me salvé a los días del cerro al lado del cementerio. Ahí salimos la mayor parte de la población de Quiebra. Y mi papá no tuvo esa suerte, me dice usted. Claro, no tuvo, él se quedó en la casa pensando que el maremoto no iba a ser tan fuerte. Y bueno, él no quería abandonar su hogar, y por eso él tuvo la mala suerte de ahogarse también.
viene arrollando por la playa. Díganme una cosa, ¿cuántas personas de su familia murieron ese día tan lamentable? O personas conocidas suyas. 38. 38, qué lamentable. Mire, me dicen que usted tiene una canción del maremoto. Yo tengo. Ya, le voy a pedir a ver si me la puede cantar. ¿Claro? Veamos entonces. No lo ha herido enormemente, cubriendo de tristeza todo el litoral. En esa tarde triste del 22 de mayo, cuando nuestro querido que fue arrollado por el mar. Gritos desgarradores a las 4 de la tarde, que pedían auxilio en aquella soledad. Muchos fueron testigos de aquella gran tragedia, de las almas que murieron sin poderse salvar. Corriendo desesperada para alcanzar los cerros, con toda la esperanza que se iban a salvar. Mas muchos no llegaron a la anhelada meta y fueron horriblemente arrollados por el mar. Le quiero preguntarle. Y a Tirén, ahí vino el primer temblor. Y después subimos hacia el cerro porque pasó alguien gritando que venía el mar. ¿Ya? Mi experiencia fue muy triste porque después que veíamos de allá de lo alto del cerro, como la altura de las olas, ¿ya? Y después al consultarle a una persona que pasó por el camino que venía de Queole sobre la familia Zapata, sobre mi patio, y él la respuesta que dio que toda la familia Zapata había desaparecido. Por lo tanto, todo ese día y toda esa noche yo en ese momento era huérfano, porque no tenía mi madre y mis hermanos que habían fallecido con el maremoto. Pero gracias a Dios no era cierta esa noticia, y solamente había fallecido mi padre, don Luciano Zapata. Lamentable, señor, lamentable que tenga que hacerlo volver en el tiempo, pero están las historias que hacen los pueblos muy amables. Ya el segundo día al bajar la montaña, todo fue tristeza lo que fuimos a mirar. Allí nuestros hogares reducidos a escombros y muchos nuestros deudos para sepultar. Los padres capuchinos del vecino San José fueron de los primeros en venirnos a auxiliar, trayendo el alimento y palabras de consuelo para las tristes almas que perdimos un hogar. Luego los aviones de la ciudad de Temuco, víveres y ropa no dejaron caer. Con lágrimas los ojos recogimos aquellos para poder vestirnos y también para comer. Después las naciones nos tienden la mano, viniendo en socorro de nuestro dolor. Tal vez la nobleza de países hermanos, las almas chilenas lloran de emoción. Muy amable, gracias. Que somos el reflejo de los de ayer, nos sometemos a la obligación de la memoria, pues un pueblo sin memoria no tiene futuro.
Toltén Televisión por Cable, tratando de guardar el patrimonio cultural y histórico de nuestra comuna, queremos hacer un pequeño recuento de lo que fue el maremoto y terremoto del 22 de mayo de 1960. La cámara nos enfoca el recuerdo a los fallecidos en el maremoto del 22 de mayo de 1960. En ella podemos ver una cruz que simboliza la fe de este pueblo que se vio arrasado por las fuerzas de la naturaleza y el mar. Podemos observar una serie de nombres de personas que perdieron la vida en esta terrible tragedia ocurrida hace 38 años. Podemos ver que todavía quedan vestigios y rastros de lo que fue el radio urbano de este pueblo, Toltén Viejo. Y como lo dijimos anteriormente, cipreses, muchos arbustos están enmudecidos. Es como si esperaran que estas calles y esta plaza se vuelva a llenar de gente, risas y niños. Recordemos que en este Toltén Viejo se encontraban 3 colegios: un colegio anglicano, un colegio que era del Estado y un colegio de carácter religioso que era administrado por las hermanas de la Santa Cruz. Es como si nosotros volviéramos a sentir en estas calles enmudecidas el correr de los niños, sus juegos, los caballos y todo el plano urbano de esta pujante ciudad que hoy se alza 5 kilómetros más allá con el nombre de Nueva Toltén, porque fue refundado a raíz del terremoto y maremoto del 22 de mayo de 1960. Haciendo un recorrido de lo que es o fue el viejo Toltén, nos encontramos prácticamente a la entrada de lo que es el puente
del río o estero Catrilef, y podemos ver unas ruinas de una chimenea. Según hemos averiguado, por así, datos históricos, aquí existía un almacén. Lo que cuesta imaginar es con qué fuerza las aguas salieron desde el océano y arrasaron con casas y todo lo que encontraron a su paso. Observando los alrededores de lo que es Tolten Viejo en la actualidad, observamos el estero Catrilef. Si observamos sus aguas de un color verde musgo oscuro, podemos ver sus bases del viejo puente, que es muy testigo de lo que fue el maremoto y terremoto del año 1960. Según dicen, por este río entraban algunas embarcaciones, el cual surtían de víveres y enseres Tolten Viejo. Seguimos nuestro recorrido por el Tolten Viejo y nuestra cámara nos enfoca en el lugar exacto donde funcionaba un colegio de las Hermanas de la Santa Cruz, que funcionaba acá en Tolten Viejo. Podemos observar que ruinas de cemento, adoquines y algunas baldosas quedan como mudos testigos de lo que fue el maremoto. A un costado está la Virgen María, que según cuenta la historia, días antes al terremoto amaneció girada hacia el mar, como anunciando lo que la naturaleza le tenía preparado a Tolten Viejo. Cabe destacar que cada año, como culminación del mes de María, hay una peregrinación hacia este lugar recordatorio de lo que fue el maremoto de 1960. Tolten Televisión por Cable, tratando de rescatar un poco lo que fue el maremoto de 1960. Nos encontramos en el cementerio de Tolten Viejo. Aquí yacen descansando algunos de los caídos y arrasados por la tremenda marejada que azotó este pueblo que recién estaba saliendo y venía en vías de desarrollo, que fue trasladado posteriormente a 5 kilómetros de donde actualmente estamos. Vemos algunas tumbas abandonadas, productos del tiempo y el abandono. Son algunos vestigios históricos que son parte de lo nuestro, son parte de nuestro diario vivir, y que como tolteninos debemos recordar y conocer. Ya saliendo de lo que fue Tolten Viejo, nos encontramos en el lugar exacto, más o menos, donde se encontraba el retén de Carabineros. Se encontraba exactamente en este lugar. Este lugar también tiene una trascendencia bastante importante en el desarrollo de los hechos del día 22 de mayo. Sobre los techos del retén de Carabineros, podemos decir que muchas personas se refugiaron, y este retén de Carabineros sirvió de albergue
y por qué no decirlo, de lugar de salvación, donde muchas personas lograron pasar la noche arriba del techo de este lugar. La cámara en este momento nos muestra un recuerdo de confraternidad de Quinta Normal a la ciudad de Tolten, 1960. Homenaje de la Municipalidad de Quinta Normal, de que en aquellos años la alcaldesa doña Berta Fuentes y los regidores, al Comité de Solidaridad Pro Damnificados, representado por, en aquellos años, la señora Julia Vázquez, don Domingo Espinosa, don Joaquín Campos y don Francisco Godoy, don Efraín Araya, con motivo de la catástrofe del 22 de mayo de 1960. Tolten Televisión por Cable, a 38 años de ocurrido el maremoto de 1960, como una finalidad de recoger testimonios de la tragedia que azotó Tolten Viejo. Hemos llegado a la casa de don Juan Carreño, que en esos entonces vivía junto a su familia en lo que fue Tolten Viejo. Deseamos que don Juan nos relate lo que realmente ocurrió en mayo de 1960. Sí, fue terrible lo que ocurrió para el 22 de mayo de 1960. Nosotros vivíamos del puente Catrilef al otro lado del puente Catrilef. Y empezaron los temblores más o menos como a las 3:30 de la tarde, fuerte. Ya cuando vino el temblor grande, ya salimos todos a la calle, todos los vecinos que vivíamos ahí, en el sector que era Humberto Oñate, don Lorenzo Leal, la señora Francisca Bastía, don Demófilo Arias, y así sucesivamente todos los que vivíamos en ese sector que lo denominábamos nosotros el barrio chino, rezar a la gruta. De ahí calmó un poco, y de ahí lo vinimos a las casas a ver cómo estaba la cosa, cuando de ahí viene un vecino de Tolten Viejo que era don Rubén Leal, viene a caballo que la había a ver a su mamá al fondo que quedaba cerca, y de ahí los avisa que venía el mar. Así que de ahí nosotros arrancamos, cruzamos el puente Catrilef, que estaba agrietado, había una tremenda grieta ahí, así que pusimos tablones y salimos todos los vecinos a la plaza. Y de la plaza ahí vino el mar, pero no muy alto, porque pasó más o menos como 40 centímetros sobre la plaza de ahí. De ahí con varios vecinos volvimos a las casas a buscar frazadas y cuestiones para abrigarlo por lo que fuera la noche. Ya cuando fuimos con don Humberto Oñate, el finado Lorenzo Leal, cuando volvimos yo no encontré a mi señora ni a mi madre que estaba junta con nosotros. Ella quiso salir de Tolten Viejo para acá, para el camino Bisosquén. Entonces de ahí yo corrí a la siga de ella. Y en el retén de Carabineros, ahí estaba el suboficial Hernández y atajó toda la gente que quería salir. Total que lo subimos arriba del retén de Carabineros, que había más o menos unas 100 personas arriba del retén de Carabineros, en el Caballete. Ahí cuando venía la ola con animales, con casas, que me recuerdo yo la casa de don Isaías Padilla, andaba como un bote dando vueltas, y arriba un gallo cantando. Así que de ahí nosotros rezando y clamando lo que estaba ocurriendo. Así, todo, dijo el suboficial Hernández, que los acomodáramos en el cuartel de bomberos, la Cruz Roja, que quedaban más cerca y eran las partes más altas, la escuela fiscal,
la casa de la señora Aurora. Así que de ahí lo fuimos, pues, que ahí del retén para allá se cortó esa calle y quedó como un río eso ahí. Así que yo tuve que pasar a Lapa, casi a la mayoría de la gente, a la señora Blanca, a mi mamá, a mi señora, a mis chiquillos, que era el Iván y el Juanito, que tenía 3 meses. Así que de ahí lo fuimos a la Cruz Roja. Así que ahí en la Cruz Roja ya se llenó de gente, estaba don Fernando Llans, la señorita Petty, toda esa familia ahí, y un montón de gente, que me recuerdo yo que el suboficial Hernández dijo, si sigue esto y vienen olas más grandes, porque ya se oscureció, no hay que atemorizar a la gente, porque la gente está toda tremendamente emocionada con eso, con todo lo que está ocurriendo. Y ya en la noche vino otra marejada, pero no tan alta, que estábamos con Manuel Cabrera y salíamos a mirar y el suboficial Hernández lo decía, pucha, estémonos tranquilos nomás para no alarmar a la gente. Y después en la noche ya siguió temblando. Así que ahí abrimos una pieza en la Cruz Roja, sacamos unos tambores, hicimos leche y le dimos leche a todos los niños que estaban ahí y a las señoras también que estaban entumidas y para que pasaran la noche. Y este caballero Hernández en la noche nos dijo, mañana al otro día vamos a esperar que amanezca y nadie sale del pueblo, queda toda la gente aquí en el pueblo, dijo, y si hay un animal vamos a carnearlo ahí para darle que comer a la gente. Pero al otro día no hizo más que aclarar, ya todos empezamos a arrancar, pues salir de Tolten. Tenía 3 meses. Y cuando llegaban los troncos con las gallinas, los gallos, los patos arriba, entonces le decía, mamita, ¿cómo canta el gallito? Los patitos, ¿cómo andan? Decía, ¿qué? Él no escuchaba nada. Pero fue terrible cuando venía el mar con unas marejadas, hacían tiro a las casas. Claro, llegó ahí donde estábamos nosotros, dado vuelta ahí también. Y ahí después ya se oscureció, los bajamos, pues. Yo bajé con el agua hasta por aquí, me fui para allá, así que muertos sacaron. Sí. Entonces, Javier y la señora don Eliseo Salvo. Con su niñita. Claro, ahí nosotros pasamos las frazadas que ya sacaba Juanito para abrigar los chicos y envolvieron los muertos en ellos, pues nosotros quedamos sin nada. Incluso a pata velanda. La cámara en este momento nos enfoca lo que en la actualidad es Nueva Tolten, una ciudad pujante que se abre al mundo con los deseos de surgir para sus habitantes. También podemos observar en la Plaza de Armas el cañón que en aquellos años, en 1960, se encontraba en Tolten Viejo y fue trasladado a Nueva Tolten. En la actualidad se encuentra frente a los edificios públicos de la ilustre municipalidad. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, porque conocido lo negro del blanco, y en el alto cielo suspendió brillado. Los futuros del amor que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado que en todo su ancho grabó su vida. Dios y
la comuna de Nueva Toltén, ubicada a 102 kilómetros al suroeste de Temuco, con una superficie de 920 kilómetros cuadrados y una población de 12.931 habitantes, de los cuales el 18,2% pertenece al sector urbano y el 81,8% al sector rural. La historia de Toltén se remonta al 13 de octubre de 1875, cuando fue creado el departamento de la Imperial, que abarca la zona de Queule, Toltén, Budi, Bajo Imperial y Carahue, actualmente Nueva Imperial. Su gobernador fue Orocimbo Barbosa y su primer alcalde Clemente Olzáfer. Cuando gran parte de los soldados se trasladan al norte, llamados por la Guerra del Pacífico, Toltén fue asolada por los indígenas. Sus habitantes tuvieron que trasladarse a otras zonas. Cuando se crea la provincia de Cautín, sus territorios ubicados al sur del río Toltén fueron anexados a Valdivia. Lo que quedó del poblado pasó a ser un aislado villorrio de pescadores. En 1913 se decreta la creación de la comuna de Toltén, cuyos límites actualmente son: al norte con la comuna de Teodoro Smith, al sur con la 9ª región, al este con Pitrufquén y Gorbea y al oeste con el Océano Pacífico. Su actividad más importante es silvoagropecuaria. El principal cultivo es el cereal, como lo es la cebada, la avena, la papa, forestal y ganadería. Nuestra labor consistirá en recopilar antecedentes de la participación de los efectivos del Regimiento Tucapel en la labor humanitaria de ayuda a los damnificados de la zona de Toltén y Puerto Saavedra. En la prensa local encontramos antecedentes del personal que participó en ella. Personal de ejército en la zona de catástrofe al 24 de mayo de 1960. Temuco, comandante René Cabrera, capitán Diego Gres, capitán Juan Bianchi, señor Virgilio Espinosa. Personal empleado, 40 hombres. Imperial, Carahue y Puerto Saavedra. Capitán Jorge Espinosa. Capitán Cristian Agrenes. Teniente Carlos Sepúlveda. Teniente Gustavo Leal. Toltén, Villaboldos y Queule. Capitán Armando Vergara. Teniente Hernán Saldes. Subteniente Carlos Carballo. Personal empleado, 250 hombres. Su misión: abastecimiento de las poblaciones damnificadas que carecen de lo más indispensable para vivir. Refuerzo de las fuerzas policiales para los efectos de patrullar las calles, manteniendo el orden público y contrarrestar los desmanes propios del momento. Habilitación de una cocina para 300 personas instalada en el hospital regional para dar alimento a los enfermos. Habilitación de una cocina para 300 personas instalada en la escuela número 5 para dar alimento a las familias que fueron ubicadas en este establecimiento. Habilitación de una cocina para 300 personas en la escuela número 7 para dar alimento a las familias que fueron ubicadas en este establecimiento. Constituir una base de operaciones de servicio de abastecimiento en el cuartel Temuco. Recepción de vehículos particulares requisados por la Intendencia y los ofrecidos en forma voluntaria. Despacho de alimentos y ropas donadas por el vecindario. Situación después de la catástrofe. El 17 de junio de 1960, después de haber sido asolado por el maremoto, bajo este roble se funda la Nueva Toltén, dejando atrás un pasado triste y lastimero. Han pasado 43 años y recordaremos el pasado en las voces de quienes fueron protagonistas de esta amarga y penosa tragedia. ¿Su nombre? Ildefonso Miranda Barrientos. Ildefonso Miranda Barrientos. Él es uno de los sobrevivientes del terremoto del año 60 y queremos conversar con él para que nos relate parte de lo que él vivió en esa tragedia. ¿Nos puede contar algo de Ildefonso? Bueno,
Vamos a contar lo siguiente, que el día 22 de mayo del año 60 estábamos en la casa tranquilamente cuando de repente vino el terremoto. ¿Usted vivía en este lugar aquí o...? Vivía en Tolten Viejo, este es un pueblo nuevo ahora. El maremoto lo pasé yo el 60 en Tolten Viejo. Fue una experiencia bastante desagradable porque yo soy casado, tenía 3 hijos en ese momento. Uno de 4 años, uno de 3 y una guagua de 3 meses. En el cual lo salvamos arriba de los árboles, como a 15 metros de altura. Ahí lo salvamos. Y enfrente de donde vivía yo, vivía mi padre, que tenía 90 y tantos años, y él lamentablemente se ahogó. Se ahogó y yo lo encontré después como a los 4 días. Lo llevé a sepultarlo a Temuco, en un camión de esos años que los puso el regimiento. Como digo, la experiencia que pasamos fue una cosa que nunca uno puede olvidarla, porque después de eso anduvimos mendigando en varias partes, en Temuco, en Pitruquén, por ahí, hasta que nuevamente los radicamos aquí en la Nueva Tolten. Lo primero que ustedes sintieron mientras estaban en Tolten Viejo, ¿cierto? ¿Así se llama? En Tolten Viejo, antes de esta tragedia, ¿hubo algo característico en el ambiente? Hubo un pequeño terremoto que azotó a Concepción. Eso fue el día antes. Y ahí nosotros se sintió en Tolten, pero leve. Así que más adelante después yo no me imaginé lo que iba a venir, porque eso fue el 21. Y el 22 fue el terremoto el que lo azotó a nosotros. Y después de eso ya vinimos aquí a Nueva Tolten a reconstruir esto. Participación del ejército dentro del desastre, es decir, ayuda, damnificado, ¿usted se recuerda de algo? Sí, bueno, ahí el día 23 de mayo ya llegó parte del ejército, no sé si de Temuco, a hacerse cargo de como le dijera, del pueblo. Y ahí estuvieron ellos, y por otra parte las ayudas vinieron a los días después. En ese tiempo estaba don Jorge Alisandre, el presidente, y de inmediato ya empezaron las ayudas para poderlos trasladar hasta Nueva Tolten y empezar a reconstruir. Y tenemos antecedentes que usted participó en el desastre que se produjo acá en Tolten con motivo de la salida de mar y el terremoto del año 60. Este motivo es el que nos ha traído a conversar con usted y también la situación de la participación del ejército ayudando a los damnificados y a la comunidad en general. ¿Nos podría dar alguno de los antecedentes que conoce usted, por favor? Claro, el regimiento vino a Villaboldo. De Villaboldo en la mañana se venían a Tolten y en la tarde se iban otra vez a Villaboldo. Así estuvieron viajando de Villaboldo a Tolten. No sé. Con respecto al trabajo que hacía el ejército, está apuntado especialmente a lo que se refiere a seguridad, a ayuda a damnificados, entrega de elementos, ¿a qué especialmente? No, se lo llevan ahí ayudando a sacar gente, ayudaban a salir gente. Gente iba porque nadie quedó en Tolten, así que toda la gente iba a dar allá y sacaba unas pocas cosas, las que podía sacar. Entonces ahí los llevaban hasta Villaboldo. De ahí se movilizaban para irse para cualquier parte, querían irse a Pitruquén, querían irse a Temuco, ahí, pero desde Tolten a Villaboldo, como le vuelvo a atención. El ejército anda trayendo un médico. Si alguno andaba muy resfriado, le ponían una inyección. O sea, también como para control de las epidemias que se produjeron producto de, me imagino, también de tanta mortandad que se produjo acá. Claro, no, sí, acá no murieron muchos, murieron como 15 personas nomás. Pero en Tolten antes de este desastre. Se llama Valijero,
llevar la correspondencia al tren y del tren llevarla al correo. Y yo era valijero. ¿Y en qué actividad se encontraba usted el día del desastre? Fue el día 23 de mayo, el maremoto. Claro, ahí sí que y era un día domingo. ¿El mar se estaba recogiendo o...? No, es que tembló primero, vinieron un temblor, yo no sé cuánto, 2 temblores total. Cuando de repente vino grande, usted no se sostenía parado. La persona donde se sostenía no se sostenía parado, tenía que firmarse donde estaba. Y a mí cuando me dio miedo fue cuando se empezaron a abrir las grietas y saltaba el agua por arriba. Ya hay un puente, el puente se llama el puente del Cachilef. Cachilef es palabra mapuche. Y yo fui a pasar por el puente, ya estaban los terraplenes abajo. Así que por suerte yo no sé quién, había un talón puesto así que alcancé a pasar y fue a sacar la gente de mi casa. Pero la pasé en el bote, en el Cachilef, porque era grande, venía oscurito. Y yo lo primero que vi eran los pájaros, porque venía la bandada de pájaros a la siga de la ola, y eso fue lo primero que vi. Y cuando empiezo a ver que empieza a salir la agua por los canales, cuando hay canales, y pasa, ahí me dio miedo, y vi los caballos empezaron a correr para allá y para acá, para allá y para acá. De repente ahí llegó la ola, devolvieron la parte de atrás de los caballos y no los vi más. ¿O se fue a algún otro lugar? ¿A Villaboldo? Ahí me prestaron una pieza, ahí vivíamos con tengo un primo hermano que se llama Isaías Padilla. Con ese hermano lo arreglamos ahí en la noche. Dormíamos en el suelo, no teníamos cama. ¿Usted estaba en alguna casa? Una casa. Claro. ¿Y el resto de la gente que salió damnificada, dónde dormía? Dormían, porque en Villaboldo había retén de carabineros, galpones, así que ahí se ganaba la gente. El ejército no dejaba nadie adentro del pueblo, porque los vivos, usted sabe que se agarran aquí, iban a robarse las cosas, no dejaban nadie. Si pillaban a alguno, bala con él. Así que por eso nadie se quedaba. Yo me quedaba nomás que cuando iba ahí y tenía que avisarle al ejército que yo me iba a quedar, y me quedaba. Instalaron unos motores donde se comunicaban ya en Villaboldo, yo le llamo motores. ¿Comunicaciones? Claro. De ahí se comunicaban a los jefes. Darío Leal. Don Darío Leal. ¿Usted... Yo, Irma Concheros Riveros. Ya. ¿Ustedes vivieron en la antigua Tolten donde se produjo el...? Tolten viejo. Entre el camino de la Barra estaba el campo de nosotros con el río Tolten y al frente el mar. Cuéntenos usted, después del desastre, ¿ustedes se vinieron hasta el sector de Los Boldos? Espérese. Mire, en el momento, mire, cuando vino el primer temblor fuerte, como a las 3:15, el primer temblor, una salida de mar, la primera. Entonces yo arranqué del temblor para afuera y miraba hacia el mar. Entonces vino cuando empezó el mar, empezaron las olas así, para arriba y para abajo, como estaban. Y de repente se soltaron y se vinieron al arenal y cayeron aquí al río. Y se fue arriba el agua, las aguas oscuras, y empezaron, ahí quedaba el campo nosotros después, y empezó a dar vueltas, el oleaje que iba, todo oscuro, arrancando para el cementerio, porque allá había una tumba familiar, que era
muy firme, yo sé cómo está. Y tenía una grada así, alta, de mármol, y una cruz arriba. Entonces y llevaba eso, arrancándome para el cementerio, para subirme ahí y salvarme. Y en eso la gente cuando me ven de la escuela y empiezan de las ventanas, la gente que había ahí para salvarse, a llamarme. Entonces pienso yo con mi cabeza de que ese edificio es nuevo, firme. Y en eso confié y me fui allá. Y la casa de nosotros, yo la vi, salió como un bote, allá al lado del cementerio donde habían árboles. Ahí vino a quedar parte, las demás se fueron, según las corrientes del agua, del río, así se repartían. Somier, por ejemplo, mi hija cuando venían en el verano, estaban internas, y en el verano se juntaban bastantes visitas acá. Entonces yo le digo a una de ellas, me vas a traer tu somier, para dejarlo yo aquí, y después tú te lo compras allá. Entonces ese somier que tenía en el colegio, lo tenía todo con letras de aluminio marcado, todo completo. Y fíjese que al tiempo, cuando una conversación, un encuentro de personas, ¿sí? Ese somier apareció lejos allá de la barra hacia adentro. Y ahí supieron a quiénes pertenecían. De Viejo Tolten, y nos va a relatar parte de cómo era este lugar antes del maremoto del año 60. ¿No siniestradas por el maremoto? Claro, sí. Era una escuela fiscal grande esa casa ahí. Entonces esa casa se reformó un poquito porque después vivió un carabinero ahí, en esa casa. Él solicitó ese pedazo y vivió un carabinero. Así que ahí está. Y por eso se reformó, y esa era la escuela fiscal, era bonita la escuela fiscal, una caserona grande donde trabajaban los profesores todos. Nos dirigimos a la ciudad de Puerto Saavedra, ubicada a 87 kilómetros al oeste de Temuco, frente al Océano Pacífico, donde desemboca el río Imperial. Fue fundada en 1895 como lugar de servicio a los barcos que entraban al río Imperial y destruido con el terremoto de 1960. Posteriormente reconstruido detrás de las dunas, la comuna tiene una población de 14.432 habitantes y una superficie de 400 kilómetros cuadrados. Ciudad capital de la comuna de Saavedra, es considerada el balneario marítimo de la Araucanía. Nuestra investigación sobre los hechos acontecidos en este lugar partirán de las siguientes imágenes, donde apreciaremos la magnitud de la marejada sobre Puerto Saavedra en 1960. El mar se recoge varios metros adentro, para después abalanzarse en forma violenta sobre el puerto. Los pobladores alcanzaron a reaccionar al desastre, refugiándose en algunos cerros cercanos. De Puerto Saavedra desde una toma aérea. Los habitantes han retomado nuevamente los terrenos que por solo una vez en la historia les fueran arrebatados por el mar. Quedan aún los vestigios de una vieja construcción y las palmeras inclinadas hacia el mar
como un mudo testigo de lo acontecido en este lugar.